Muchas gracias por la invitación a participar de este encuentro y por brindarme la posibilidad de, bueno, de dar un poco un punto de vista, un parecer acerca de la pandemia como médico antroposófico. Bueno, agradecimiento especial a los organizadores, a Activismo Espiritual, a la Sociedad Antroposófica, a la Fundación San Rafael, a Numinos y a Antroposofía para Todos, particularmente por la convocatoria. Bueno, yo quisiera un poco desarrollar mi parte dentro de lo que es esta actividad, es decir, mi exposición, basándome primordialmente en un aspecto que tiene que ver con el lema que Rudolf Steiner nos ha brindado a los médicos, que es una meditación, en realidad, la meditación del calor, y en la cual Steiner nos hace un planteo, una pregunta esencial acerca de lo bueno. ¿Cómo puedo encontrar lo bueno? Esta es la pregunta esencial que, bajo el tono de pregunta, Steiner nos plantea a los médicos. Y yo quisiera, más que desarrollar la meditación, que es una tradición que esta meditación sea entregada de colega a colega cuando inicia su desarrollo dentro de lo que es la medicina antroposófica, de puño y letra, esta es un poco la tradición. Yo quisiera trabajar sobre este aspecto de la pregunta de esta meditación que acompaña a los médicos y terapeutas antroposóficos, como para que nos sirva de guía un poco para lo que va a ser el leitmotiv de esta presentación. Y yo he colocado aquí entonces un texto de Peter Selk que analiza precisamente esta meditación, la meditación del calor, y en cuya contratapa nos dice lo siguiente: Rudolf Steiner escribió el texto de la meditación del calor en 2 hojas de papel A4, con una caligrafía limpia y sin revisiones ni correcciones, con 2 pequeños dibujos a modo de boceto. Le dio la meditación a la estudiante de medicina Helen von Grunelius a principios de 1923. Estaba destinada a ser utilizada por ella y su círculo de amigos en sus estudios de medicina. La meditación del calor se convirtió en su meditación médica esotérica central y ha sido mantenida y practicada por innumerables individuos durante las últimas 8 décadas, convirtiéndose para muchos en el núcleo existencial de su práctica y perspectiva terapéuticas. ¿Cómo encuentro yo lo bueno? Esta es la pregunta en la cual se centra el inicio de la meditación del calor. Y Rudolf Steiner, como es con su estilo trimembrado en este caso, nos brinda 3 respuestas posibles: en el pensar, y hace su desarrollo por qué no es en el pensar en donde encuentro lo bueno; en el sentir, y ahí hace un segundo desarrollo de por qué no es en el sentir donde encuentro lo bueno; en la voluntad, y es allí en donde Rudolf Steiner nos da la respuesta: es en la voluntad en donde encuentro yo lo bueno. Yo encuentro lo bueno en la voluntad, o podríamos decir, mi yo encuentra lo bueno en el hacer. Por ende, así finaliza esta primera parte de la meditación, por ende, en el calor puedo yo físicamente hacer realidad lo bueno. Voluntad calórica, acción. Ahí es donde yo puedo físicamente hacer realidad lo bueno. Y un poco introduzco esta meditación aquí como guía para lo que voy a presentar, porque mi intención es presentarlo puramente desde la experiencia, ¿sí? Es decir, lo que quisiera traerles a ustedes es la vivencia de un médico antroposófico que en marzo, abril del año 2020 se encontró de repente con pacientes portadores de una enfermedad desconocida hasta ese momento. Y con cualidades diferentes a lo que toda su experiencia médica previa le traía, ¿sí? He desarrollado mucho acerca de hipótesis acerca de la etiología de la pandemia, del desarrollo. Hemos trabajado en conjunto con la licenciada Victoria Martínez para hacer un escrito, un ensayo de 45 páginas, destinado a colegas, pero accesible a todo el mundo, que está libre en la red: el gesto médico terapéutico antroposófico en Sudamérica. En la pandemia he escrito mucho acerca de
Rafael y la historia de Tobías, ¿sí? Cómo cura Rafael, son 14 capítulos. Interesante es pensar que el término Tobías, ¿sí? Tiene su raíz Tob, cuyo significado es bueno, precisamente la palabra bueno. Tobías es el portador de lo bueno, Tob significa bueno en hebreo, y de la mano de su hermano Rafael. Entonces fíjense cómo Rafael, el médico divino, se vincula con Tobías, el portador de lo bueno. Pareciera que esta pregunta acerca de lo bueno en el acto médico ya figuraba en las viejas y antiguas leyendas. Y he hecho un desarrollo de 7 procesos vitales como reflexiones acerca de la vacunación. Así que todo esto está libre en la web, pueden acceder a este contenido en espaciosalutogenesis.blogspot.com. Pero como les decía, me toca contar un poco la experiencia, ¿sí? Porque nosotros nos encontramos con una patología desconocida, y cuando uno se encuentra como médico con una patología desconocida, lo primero que hace es intentar recurrir a similitudes con otras enfermedades. Entonces, desde la mirada antroposófica, nosotros hemos contado históricamente con recursos para acompañar los procesos gripales, y en un inicio eran estos los recursos que nos acompañaban. De hecho, rápidamente pudimos conformar una sinergia de sustancias en conjunto con la farmacéutica de Veleda, con Marina Limardo, con quien rápidamente pusimos en marcha un nuevo específico de inyectables, ¿sí? Que tenía uno de los componentes que considerábamos nuevos y esenciales para el acompañamiento de este momento, y lo empezamos a utilizar rápidamente y en el corto tiempo, y de a poquito fuimos conociendo las características de la enfermedad. Al desconocimiento inicial en cuanto a los tiempos evolutivos, en cuanto a lo que tenía que ver con una observación que nos permita ubicarla dentro de nuestros paradigmas, pudimos rápidamente llegar a observar esta característica en cuanto a la afectación por grupo etario, en donde la línea biográfica que históricamente nosotros utilizamos como nuestra guía en medicina antroposófica se traducía en una afección principalmente de las edades avanzadas, es decir, de los últimos septenios de la vida, y la posibilidad de que los niños atravesaran la enfermedad de manera sintomática o de forma muy leve. Es decir, ya podíamos ubicar en la curva biográfica de esta enfermedad, que tenía unas características particulares, porque habitualmente las enfermedades inflamatorias afectan la primera infancia y las enfermedades degenerativas la última etapa de la vida. Y acá estábamos con algo que era polar a eso, una enfermedad inflamatoria afectando la última etapa de la vida. Entonces, esto nos da un primer ya esbozo de observación antroposófica. Y luego un segundo y muy importante es esta característica que ya hoy en día todos conocemos, que son las 3 etapas en las cuales, o fases en las cuales discurre la enfermedad en caso de avance de la misma, siendo que la primera parte afecta el polo neurosensorial, con esta característica de la pérdida del gusto, del olfato, del cuadro típicamente gripal inicial, para luego en una segunda etapa afectar el sistema rítmico, y de avanzar a una tercera etapa afectar a lo metabólico. Es decir, nuestro paradigma trimembrado encontró en esta enfermedad un modelo que nos permitía también hacer un seguimiento apropiado desde ese punto de vista. En poco tiempo recibo un llamado telefónico de un colega de Brasil, el doctor Nilo Gardín, que me propone la utilización de una sustancia, de un fitoterápico, que por 5 motivos digamos, de lo que tiene que ver con nuestro estudio antroposófico, en cuanto a lo que es el órgano sobre el cual actúa, en cuanto a lo que tiene que ver el origen geográfico de la planta, la observación planetaria de la misma y demás, a partir de 5 ítems, él había empezado a utilizar esta planta sobre los pacientes, obteniendo muy buen resultado. También en esta oportunidad recibo la ayuda de la farmacia de Veleda, también otras farmacias homeopáticas preparan el medicamento, y de Veleda obtenemos un producto exquisito con preparaciones biodinámicas originales de acá, de nuestro territorio,
y empiezo a utilizarlo también en mis pacientes, en determinadas oportunidades, en determinadas fases de la enfermedad y bajo una observación atenta de los efectos que provoca. En corto tiempo también participamos entonces en conjunto 3 colegas, el doctor Nilo Gardín, la doctora Ana Jacqueline Braga de Aracayú y yo en el envío de nuestra propia casuística a la revista Der Merkurstaff, que es la revista médico-científica del Goetheanum, y tiempo más tarde el doctor Nilo con Ana Jacqueline Braga, ya con mucho más pacientes en tratamiento, realizan una publicación de sus primeros 20 casos, uno por uno, al tiempo de ya tener atendidos 100 pacientes portadores de COVID-19. En mi caso, a estas alturas, creo que estoy seguramente por encima de los 70-80% de pacientes tratados con medicina antroposófica. Paralelamente, nuestro contacto con el grupo de formación médica nos permite, junto con la doctora Andrea Torre, con quien somos coordinadores de uno de los cursos de formación, ya terminando su formación, y les pedimos acá a todos y cada uno de los alumnos, todos profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, odontólogos, veterinarios, que cada uno de ellos elabore una perspectiva individual acerca de la pandemia en todos sus aspectos, diagnóstico, terapéutico, social, familiar, etc. Y así, de alguna manera, nos enriquecemos, armamos un aula de Classroom para que todos y cada uno puedan tener acceso a esta información, y así nos permite esto ampliar nuestro conocimiento de la enfermedad, abriéndolo a otros colegas que emitan su propia opinión. Cada uno tiene una especialidad diferente, como nos imaginaremos, algunos son médicos de hospital, otros son médicos de consultorio particular, otros trabajan en una determinada área dentro de la medicina, y así podemos nutrirnos más aún acerca de las características de la pandemia. Ya en este año recibimos la posibilidad de concurrir a la exposición que la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Antroposóficas, junto con la sección médica del Goetheanum y la Asociación Internacional de Medicina Integrativa, exponen una experiencia ya habiendo transcurrido las 2 olas, primera ola y segunda ola en Europa, exponen casuística y experiencia sobre el tratamiento de pacientes con COVID-19. Acá tenemos colega médico terapista en el Hospital Abel Hohe, en donde confluyen medicina convencional con terapia intensiva y medicina antroposófica, exponen su experiencia entre octubre del 2020 y marzo del 2021, es decir, segunda ola en Europa. Acá tenemos al doctor Thomas Broinkrotz, presidente de la IVAAA, que también comparte experiencias en el Paracelsus Hospital y otro colega en la clínica Ita Beckman o la clínica de Arlesheim, también con pacientes graves con COVID. Y luego tenemos la exposición muy impresionante de la doctora Sheila Grande, a quien pedí permiso para mostrar estas placas, en el pleno momento pico de pandemia en Brasil, en donde Brasil era un porcentaje altísimo de los contagios y muertes en el mundo, hace un par de meses atrás. Ella nos muestra su propia experiencia en el tratamiento antroposófico de 357 pacientes tratados ambulatoriamente con medicina antroposófica, y nos expone también los resultados respectivos. Y es aquí en Buenos Aires en donde, impulsado por la búsqueda de recursos terapéuticos, armo un grupo de WhatsApp con colegas médicos y una colega nutricionista y una profesora especializada en goetheanismo. Armamos un pequeño grupo de 7 para estudiar goetheanísticamente el fruto del liquidámbar, que inicialmente surge como una opción terapéutica por
signatura, por la teoría de las signaturas, podríamos decir, pero nos proponemos hacer una observación gettianística, armamos un grupo de WhatsApp en plena cuarentena, intercambiando observaciones de la hoja, del tronco, de la resina, del fruto, que es nuestro objeto de estudio, y el transcurrir de las estaciones estando en cuarentena nos permite profundizar la observación en las distintas metamorfosis del árbol para poder llegar a una imagen del fruto que estábamos intentando estudiar. Así tenemos grandes y profundos intercambios, discusiones acerca si esto que vemos aquí es un pentágono o no es un pentágono, y luego pasamos a la producción al pedido de producción de una sustancia que sea medicinal, entonces pasamos al proceso farmacéutico antroposófico también realizado por Marina Limardo en la farmacia Belladona, y en donde llevamos este fruto, aquí está tostado, y lo llevamos al proceso de carbonización, que es un método alquímico, un proceso farmacéutico de preparación de una sustancia, a partir del conocimiento antroposófico y del trabajo que queremos hacer sobre la respiración. Tomamos una sustancia y la integramos en un proceso farmacéutico que tenga que ver en este caso con la luz y con el oxígeno. Y así llegamos a una sustancia que también pasa a formar parte de nuestros recursos terapéuticos, para lo cual necesitamos el conocimiento antroposófico, comprender cómo funciona la dinámica respiratoria profunda en el ser humano y también nutrirnos por lo que descubríamos como nueva modalidad de enfermedad, en donde observábamos la neumonía por COVID-19 con una cualidad totalmente diferente a las neumonías que conocíamos, sean las neumonías consolidativas o intersticiales. Acá estábamos frente a otro tipo de neumonía, otro tipo de afectación, y esto nos despertaba una pregunta. Acá tenemos una colaboración artística en la observación del liquidámbar de Viviana Iglesias, que es terapeuta artística, y fuimos invitados a hacer un trabajo que aún no hemos terminado de realizar por otras terapeutas artísticas, María Laura Gutiérrez y Eugenia Molina. Eugenia ha realizado un proyecto de observación y trabajo sobre el liquidámbar y lo ha plasmado en estas bellas pinturas realizadas por ella a partir de un trabajo terapéutico, artístico, antroposófico, y acá tenemos las hojas, la corteza, la resina, el brote y la integración en el fruto de todo el proceso. Daría esto como para una observación profunda, pero insisto, quiero transmitirles a ustedes el trabajo experiencial concreto al cual fuimos motivados por esta pandemia de COVID-19. Y acá tenemos el tratamiento administrado a una paciente, en el cual le pregunto cómo está su respiración, una paciente con COVID-19, a quien no conocía previamente, pero que rápidamente tuve que con quien tuve que intentar establecer un vínculo, como ha pasado con muchos pacientes, en donde en algunos de ellos, pacientes de muchos años, ya la trama vincular está establecida, y en otros, de alguna manera, tocó emplear todo tipo de recursos para establecer un lazo vincular por WhatsApp, por videollamada, por Zoom, por mensaje de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta es una de las características principales que nos ha acontecido con esta pandemia, y ahora me quiero detener en lo que creo que es principal, que es el vínculo terapéutico, el vínculo entre el médico y el paciente. ¿Cómo establecemos un vínculo médico-terapéutico si es que lo consideramos esencial para acompañar un proceso sin este clásico de que estoy al lado de la cama del paciente o el paciente viene a mi consultorio y tengo todo el tiempo del mundo para atenderlo y conocerlo y establecer un vínculo y que ganemos confianza? ¿Cómo establecemos esto en una situación así, en donde no contamos con la inspección del paciente, con la auscultación, con la palpación? Y aquí es donde tenemos que apelar a toda nuestra fuerza espiritual, ¿sí? En donde la distancia no puede ser un límite para que yo pueda ayudar a un paciente o no. Con los recursos que hoy en día contamos, tenemos que saltear esta barrera de la distancia y apelar a toda nuestra fuerza espiritual para poder lograr este acompañamiento con el paciente, ¿sí? Entonces, si en determinado momento de la mañana, un paciente que está en tratamiento y yo estoy haciendo otra cosa, en determinado momento de la mañana me aparece un flash de ese paciente, ese es el momento que me dice, tenés que llamarlo ahora. Entonces, simplemente le mando un WhatsApp ahora.
Esto no formaba parte de mi práctica de mis 29 años de médico, mandarle un WhatsApp a un paciente para preguntarle cómo estás, cómo va tu proceso, te sentís mejor, estás igual, necesitas algo. Bueno, en esta pandemia esto se hizo necesario. Y esto fue corroborado por otros colegas de Europa y también de Brasil, en donde la presencia y el tiempo dedicado a la explicación inclusive de cada uno de los tiempos y los momentos de la enfermedad es de vital ayuda para autoacompañarse el paciente a llevar este proceso. Entonces, ahí estuvo muy presente nuestra tarea, ¿sí? Como estuvo presente también cuando, por ejemplo, una pareja que vive sola, de una pareja adulta que vive sola, ambos están con fiebre, el médico puede llegar a estar atento, y esto lo fui aprendiendo con el correr de la marcha, para preguntarle, ¿levantás las cortinas? ¿Ventilan la habitación? ¿Cómo se atienden uno al otro? ¿Se están cocinando? ¿Toman líquido? ¿Hay red alrededor para atenderlos? Esto también cuando una persona vive sola y de repente me comunico y la persona está sola. ¿No me das el teléfono de algún vecino, de algún amigo? ¿Cuál es tu red? ¿A quién llamás cuando necesitas algo? ¿Sí? Y si esa persona a la que llamás tiene miedo de entrar a tu casa porque vos estás contagiado, entonces, ¿quién baja a atender el timbre si te tienen que traer el medicamento de la farmacia, si vos estás con fiebre y COVID y no podés bajar y te tocan timbre? Bueno, todos estos detalles, así como aquellos pacientes que fue necesario mandar internar, decirles por favor que se lleven un buen teléfono con un buen cargador y pedirles a la familia que les provean de un buen teléfono y un buen cargador para que no queden aislados cuando estén internados y que puedan estar en contacto permanente con su familia, con su médico. Todos estos detalles constituyeron parte de los aprendizajes necesarios de esta pandemia. Y aquí voy a compartir algo que he publicado en la revista Números Antroposofía también, esto está en la web, pero acá lo voy a desarrollar un poquitito más, y está basado en esta frase de Steiner. Si el paciente puede sentir cómo el médico está permeado por la voluntad de curar, esa voluntad genera en él un reflejo que es permeado por la voluntad de sanarse. Entonces tenemos aquí al médico terapeuta y al paciente, y yo he nominado a esto con un neologismo panmedicina, como un homenaje a Axul Solar, que anticipaba las palabras con este prefijo pan ajedrez, pan lengua, bueno. Entonces he incluido este término panmedicina que nos lleva a esta imagen de totalidad. ¿Cómo sería una medicina totalizante? Como algo a lo que aspiramos. Médico y terapeuta, desde el punto de vista antroposófico, realizan su desarrollo a partir de un profundo conocimiento inicial del contexto social, ambiental, histórico, cultural, anímico, familiar, propio y del paciente, digamos, pero estamos interiorizados y necesitamos interiorizarnos del contexto. Desarrollamos nuestro pensar sensorial, esto es lo que aprendemos en la Facultad de Medicina, a mirar una radiografía, a ocultar un pulmón, a manejar las sustancias, sean antibióticos, corticoides, ¿sí? Desarrollamos a expensas del conocimiento antroposófico al menos la intención de un pensar imaginativo, aspiramos a un pensar inspirativo, tenemos como meta acceder a la intuición terapéutica, ¿sí? Estas son nuestras metas en el trabajo médico-antroposófico al que nos invita Rudolf Steiner. Y munidos de esa formación, de alguna manera nos planteamos cómo irradia esto para y de alguna manera acompañar a esta voluntad de sanarse. Y acá tenemos una respuesta que considero clave en este momento social que estamos atravesando. Y esto es la comunidad médico-terapéutica. No es solo el médico de cabecera quien acompaña al paciente en su proceso. Hoy en día tenemos que trabajar en pos de una comunidad médico-terapéutica. Y en el caso de estos hospitales europeos, seguramente son las especialidades las que conforman la comunidad médico-terapéutica, la transdisciplina, la psicoterapia, la terapia artística, el masaje rítmico, la aplicación de compresas y cataplasmas, la euritmia terapéutica, la musicoterapia, la terapia del habla, todo esto conforma la transdisciplina que suma a la comunidad médico-terapéutica. Pero cuando yo llamo a un médico, colega, amigo, y le digo, ¿qué opinás de esta placa? Vos tenés tal especialidad, sabés mejor que yo sobre tal tema, cómo usar un antibiótico, cuándo usarlo, cuándo dejar de usarlo.
Cuando yo llamo por teléfono para que él me informe de esto, lo estoy integrando a la comunidad médico-terapéutica que ayuda al paciente, ¿sí? Y cuando mi paciente llega a la guardia y el médico, y fue a hacerse un estudio, y el médico le dice tiene que quedarse internado, y yo llamo al colega por teléfono y le pido que por favor me diga los criterios clínicos de internación, y él acepta mi llamado telefónico y me responde, él también está integrado a la comunidad médico-terapéutica que está acompañando al paciente en este proceso, porque él lo quiere ayudar desde sus recursos y yo lo quiero ayudar desde mis recursos. Y todos conformamos, y los enfermeros que lo van a atender, y quien le trae la comida, y nuestro contacto telefónico, conformamos esta gran comunidad médico-terapéutica que si está integrada en el paciente, va a irradiar como una poderosa fuerza curativa, desde el corazón del médico hacia la comunidad médico-terapéutica, desde el núcleo de la curación del paciente hacia lo que es todo este proceso formativo que ha tenido el médico, para que se pueda lograr realmente un encuentro médico-terapéutico entre la voluntad de curar y la voluntad de sanarse. Acá tenemos este modelo que he denominado Pan-Medicina como gran aspiración, como modelo nuevo y social. Porque el médico mantendrá su lazo vincular con el paciente en lo terrenal, pero también estaremos construyendo un poderoso tejido, ¿sí?, que aún accionará durante nuestras noches, ¿sí?, cuando nosotros estemos durmiendo y el paciente esté durmiendo y toda la comunidad terapéutica esté descansando, accionará como una poderosa fuerza que irradiará en su sanación, ¿sí? Así que ahora reitero esta frase inicial: ¿cómo encuentro yo lo bueno? En la voluntad. Si el paciente puede sentir cómo el médico está permeado por la voluntad de curar, esa voluntad genera en él un reflejo que es permeado por la voluntad de sanarse. Para finalizar, comparto estas fotos de una colega médica antroposófica que en Rosario se pone en la terapia intensiva COVID, se coloca su equipo de protección personal, se calza el violín y toca música para los pacientes con COVID internados en la terapia. Esto para mí es un modelo de medicina antroposófica y de búsqueda de lo bueno. Muchas gracias.